Santiago Peña amenaza a empresarios por los precios de fin de año. Cuando un presidente amenaza al empresariado de su país, no estamos ante una solución. Estamos ante un error grave de diagnóstico y un retroceso institucional. Realmente grave. En serio, lo que está pasando es gravísimo y la gente no se da cuenta. En los últimos días, Santiago Peña decidió apuntar contra los empresarios, responsabilizándolos por el aumento de los precios y advirtiéndoles que deben bajarlos. Así de sencillo, sin análisis de costos, no comprendiendo lo que es precios relativos con respecto a la masa monetaria, que ellos mismos están generando este problema de hecho, y voy a explicar un poquito más adelante en qué consiste este problema que ellos están creando. Esta postura no solo es equivocada, sino peligrosa. Peligrosísima, de hecho. No funciona por órdenes ni amenazas por parte de un gobierno que no genera en conjunto con el sector privado, porque ellos no generan ningún peso de lo que está hoy corriendo como dinero en la economía. Lo que hace el Estado no es generar plata, es simplemente gastar, mejor dicho, malgastar la plata que ellos le quitan al sector privado para financiar lo que ellos discrecionalmente o lo que ellos de manera unilateral deciden que es y no es necesario para nosotros, asumiendo lo que nosotros queremos o no queremos. Así de sencillo. Ni siquiera te preguntan qué es lo que querés, qué es lo que necesitas. Ellos destinan plata que te sacaron en impuestos para finalmente decidir qué es lo que realmente hacen. Si es que hacen algo por la gente, porque convengamos que hay mucho de esa plata, mucho de ese dinero va para su bolsillo, no va para ningún plan social. La economía no funciona así. No funciona amenazando a la gente o amenazando a los empresarios, mucho menos, ¿verdad? No es así como funciona la cosa. Funciona con incentivos. Eso es lo que hay que recalcar bien. En un mercado, lo que realmente hace que la economía crezca es que hayan incentivos para invertir. Ojo, y voy a hincar sobre esto más adelante. Costos y reglas claras. Seguridad jurídica o como quieran llamarlo. La seguridad jurídica en Paraguay es nula, de hecho, si vamos al caso. Todo esto vamos a aclarar en este video. Primero que nada, quiero ahondar en términos que estamos utilizando, el tema de este video. ¿Por qué decir que la economía no funciona con que el presidente se levante supuestamente a favor del pueblo y empieza a decir a los empresarios bajen los precios, o le enviamos a la SEDECO o le enviamos a la CONACOM digo bien, para que les intimen? No es así como funciona la cosa. Entiéndase, el empresario no va a querer invertir en Paraguay si es que tiene un Estado que le está intimando constantemente a bajar sus precios. Si bien mucha gente puede decir de que las cosas están muy caras en Paraguay, lo cual es así, pero no es que las cosas estén caras per se, sino que el billete que tenés en tu mano ahora mismo está perdiendo valor. Y te voy a explicar cuál es el mecanismo que el mismo gobierno usa para que vos seas más pobre todo el tiempo. La inflación, que es lo que hace que los precios se encarezcan en el mercado, se produce por dos fenómenos. Uno de ellos o la combinación de ambos fenómenos. El primer fenómeno se llama gasto público descontrolado. El gasto público descontrolado es lo que hoy tenemos en Paraguay. Tenemos un funcionario público cada 14 paraguayos. Eso representa entre 380.000 y 390.000 funcionarios públicos, que ya es imposible de sostener. Y estos funcionarios públicos no cobran un salario mínimo, cobran 9 millones, 10 millones, algunos 40 millones como el caso de los senadores o más, algunos dentro de los cargos políticos de Itaipú 100 millones, 120 millones, y son muchísimos y hay que pagarles a todos esa cantidad sideral de plata. Y no solamente eso, sino que hay que pagarles sus seguros VIP, hay que pagarles su combustible, hay que pagarles su viático, hay que pagarle su gasto reservado, hay que pagarle sus operadores políticos y todo lo que conlleva gastos totalmente absurdos de esta gente, de los políticos y los cargos políticos, ya sea Itaipú, ya sea el Estado o los entes públicos. Y eso es imposible de sostener cuando tenés una economía en el cual más o menos el 60% de los paraguayos trabaja en negro. O sea, quiere decir de que los paraguayos prefieren no pagar impuestos o no aportar al fisco porque no existe retorno. En un país donde existe retorno de esa plata que vos le das al Estado en servicios, ya sea calles arregladas, ya sea servicio de transporte público decente, ya sea salud pública decente, educación decente, eso no retorna al paraguayo. El paraguayo no recibe eso. Y al no recibir eso, obviamente no tiene ningún incentivo en pagar impuestos. Es por eso que prefiere evadir impuestos, porque el Estado simplemente
no cumple con la parte que le corresponde. Y tenemos más de la mitad de la economía paraguaya trabajando en negro. Entonces el Estado no tiene la posibilidad de recaudar el dinero para pagar todo ese aparato gigantesco que colocó en el Estado. Amigos, parientes, hijos que cobran salarios absurdos, hace que el gasto público sea desproporcionado a la capacidad que tiene el Estado de solventar o financiar ese gasto público. ¿Y por qué es tan grande el gasto público? Por obvias razones. Primero que nada porque es un aparato electoral. O sea, ellos necesitan mantener esa gente dentro del Estado para asegurar los votos y para mantenerse en el poder, que es básicamente la razón por la cual ellos están en la política. Ellos están en la política porque necesitan el dinero que la gente da y en el cual ellos viven de eso. O sea, sin generar ningún tipo de riqueza, se aprovechan de las leyes coercitivas, abusivas que tiene el Paraguay para quitarle plata al que genera, al sector privado, al empresario, al empleado, al comerciante. Y de esos impuestos, de esas tasas, de esos peajes, de esas coimas, es que vive el Estado. Repito, sin generar un solo guaraní de ese dinero, porque no tiene la capacidad de generar. Y eso se llama gasto público, que en Paraguay es desproporcional totalmente. Es absurdo, abusivo, inmenso. Es imposible sostener en la economía paraguaya un aparato tan grande, tan gigantesco y tan abusivo como es el Estado hoy por hoy. Eso es uno de los dos fenómenos que generan inflación en Paraguay. El otro fenómeno que genera inflación es la emisión monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Estado ya no tiene la posibilidad de recaudar ese dinero, porque recordamos que más de la mitad de la población está trabajando en negro y no aporta al fisco, ese 40% restante que sí aporta al fisco no cubre con impuestos, con coimas, con peajes, no cubre ese gasto inmenso que tiene que cubrir el Estado con toda esa gente colocada dentro del Estado. Entonces, ¿a qué recurre? Recurre a la emisión monetaria, sea esta en físico o en digital, porque el dinero hoy por hoy ya no estamos obligados a generar en papel. O sea, ya no es más tanto el papel lo que se genera, aunque sí, obviamente cada fin de año vemos plata nueva, el famoso la plata azul, la plata pirirí, o la plata que parece no haber corrido por muchas manos. Vemos abundantemente a fin de año, ciertamente, pero hoy por hoy ya no es obligatorio para el gobierno generar ese dinero de forma física, sino también lo hace de forma digital. Entonces, como ellos generan ese dinero sin ningún tipo de respaldo, de ningún tipo, porque recordamos que la cuestión del patrón oro ya no corre, ya fue roto totalmente hace tiempo, ya no hay respaldo del dinero que tenés en la mano, ya no tiene respaldo en oro, ya no hay una relación entre el valor de ese billete y el canje que podés hacer como antes en otro valor, en oro específicamente dentro del Banco Central. O sea, ya no existe esa relación. O sea, tu dinero literalmente no tiene ningún tipo de respaldo, vale lo que vale dentro de una economía fluctuante como la nuestra. Entonces, ellos al emitir moneda, al emitir guaraníes, inflan la base monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más billetes o más dinero guaraníes corriendo en el mercado, en la economía nacional. Y eso se llama base monetaria, que cada vez es más grande, es más amplia. La relación que existe entre los productos que ofrece el mercado y la cantidad de dinero que hay en el mercado es directa, lo cual quiere decir de que si yo tengo, por así llamarlo, en un ejemplo chico, 2 tomates y tengo 1000 guaraníes en la base monetaria, entonces cada tomate tendrá que valer 500 guaraníes. Eso cambiaría si yo tengo 4 tomates, entonces cada tomate valdría 250 guaraníes, porque la base monetaria se estabilizó, se mantuvo estática y cambió la producción. Pero en Paraguay la producción está al límite. O sea, no existe posibilidad de que podamos incrementar la producción más de lo que se está haciendo actualmente. Pero ¿qué es lo que sí incrementa? Incrementa la base monetaria porque, como dije recién, ellos no tienen la posibilidad de generar los recursos para solventar tanto gasto público, tanta corrupción. Entonces ellos emiten a través del Banco Central y a través del Banco Nacional de Fomento, paga sus salarios, sus dobles y triples aguinaldos, sus bonificaciones, sus vacaciones, seguro VIP, todo eso a través del Banco Central, que tiene la libertad absoluta de generar ese dinero. Que dicen que está controlado la emisión monetaria, pero eso es, a todas luces, es falso porque cada vez todo más caro. Entonces, si yo tengo más base monetaria, si yo tengo más billetes, más guaraníes en el mercado, es natural que los productos que ofrece y los servicios que ofrece mi mercado tengan que incrementarse en precio, porque como dije recién, la base monetaria y los productos y servicios dentro de un mercado están directamente relacionados. Tanto es así que la división del valor en base monetaria equivale
a la cantidad de productos y servicios dentro del mismo mercado. Voy a dar el mismo ejemplo chico de recién. Si tengo 2 tomates y antes tenía 1000 guaraníes, ahora por el incremento de la base monetaria, producto de esa generación artificial de plata que genera el Estado para pagar todos esos salarios, entra dentro de la base monetaria porque debe entrar, porque ellos, los políticos y los funcionarios, van y gastan ese dinero en el mercado, y por dicho sea de paso van y compran con el precio original. Entonces de 1000 paso a tener 2000 guaraníes dentro de la base monetaria. Entonces el precio final de mis 2 tomates, en vez de que sea 500 porque tenía 1000, ahora tiene que ser de 1000 porque tengo 2000. Se incrementó mi base monetaria y se incrementaron los precios del mercado. Esa es la razón por la cual todos los precios están en alza, o sea, están más caro todo, porque se debe hacer esa relación necesariamente entre la base monetaria y los productos y servicios que ofrece el mercado. Entonces, por esa razón es que está todo más caro. No porque el valor del producto en sí esté más alto, porque si vamos a hacer un análisis rápido respecto a la carne específicamente, la carne mantiene su valor internacional de entre 10 y 12 dólares por kilo, por así llamarlo, por un corte normal. Ese es el valor internacional de la carne. En todas las partes del mundo vas a encontrar que vale entre 10 y 12 dólares el kilo de la carne, pero como nosotros pagamos en guaraníes, y ese guaraní, producto de esas dos cosas que hace el Estado, que es incrementa el gasto público y emite billete como loco para pagar todo ese salario de ese incremento del gasto público, entonces como nosotros pagamos en guaraníes, tiene que equivaler al valor del dólar. El precio de la carne se estabilizó en 10 a 12 dólares por kilo, pero como el guaraní perdió valor por esas cosas que hace el Estado, entonces es por eso que en guaraníes el precio de la carne subió de valor. No que la carne esté más cara, sino que subió de valor producto de ese incremento de la base monetaria y producto de ese incremento del gasto público. Y todo eso lo genera el Estado. No es una cuestión fortuita que se da en un mercado o es un demonio que tenemos que exorcizar o que tenemos que quitar. Es algo que genera fraudulentamente el Estado, directamente, porque no son capaces de recortar los gastos, porque si recortan los gastos y echan gente, pierden votos, y como no tienen la capacidad de recaudar porque la gente no confía en el Estado y no quiere perder dinero de balde porque no hay retorno de ese impuesto en servicios que ofrece el Estado, entre comillas, entonces el Estado se ve obligado a emitir para pagar todos esos salarios. Al no tener la voluntad política de cortar los gastos y al no tener la capacidad suficiente de recaudar impuestos, entonces ellos emiten e inflan la base monetaria y encarecen todos los productos. Y aquí está lo maquiavélico, lo diabólico de esta gente. Ellos, ¿cómo resuelven este problema? Porque finalmente, después de un lapso de tiempo, ellos también tienen que sufrir dentro de ese mercado, dentro del mercado nacional, los precios derivados de esa inflación, pues como dije, la inflación se genera por esos dos fenómenos. Entonces ellos, ¿cómo resuelven eso? Se incrementan el salario y se terminó el problema. Y eso lo hacen año tras año tras año tras año. Esa es la trampa, ese es el engaño, esa es la estafa en las que nos somete sistemáticamente el Estado año tras año. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos un incremento de precios en todos los servicios y en todos los productos del mercado. Pero como el empresario, haciendo alusión a lo que está ocurriendo actualmente en las fiestas de fin de año, naturalmente tiene que subir el valor de los precios ligeramente porque aumenta la base monetaria, como dije recién, entonces debe aumentar los precios. Así de sencillo es como se aumentan los precios. No porque el empresario caprichosamente aumente los precios, sino porque él también tiene que cubrir los costos operativos. Y los costos operativos también sufrieron inflación, producto de ese ingreso de más billetes y más moneda dentro de ese mercado. Es por eso que tenemos incremento de precios, pero no los precios en dólares que se estabilizaron en 10 a 12 dólares en el caso de la carne, sino que los precios suben en función a que el guaraní perdió valor y hoy por hoy está más empobrecido justamente por lo que está ocurriendo, lo que el Estado mismo está generando. Pero no nos damos cuenta porque no tenemos el conocimiento de economía y no entendemos los ciclos en los que corre el dinero, en este caso el guaraní, y no nos damos cuenta. Entonces este video es para informarte de cómo el Estado te estafa sistemáticamente todos los días con esas dos cosas que genera y que son producto de la intervención directa del Estado. Y resulta ser que ahora Santiago Peña le intima y le amenaza a los empresarios que deben jugar con esa trampa, esa estafa que el mismo Estado les somete, y les dice: bajen los precios o le metemos la Sedeco. Imagínense la intimación, la intervención, el atropello, la grosería en la cual el Estado nos somete día tras día, y tomándose atribuciones producto de la ignorancia de la gente de intimar a los empresarios a bajar los precios.
cuando son ellos también víctimas de esa trampa en la que el Estado nos somete día tras día, producto de la emisión monetaria y producto del gasto público, que es lo que genera inflación. Imagínense, eso es lo que está pasando en Paraguay. Y ahora Santiago Peña sale y amenaza a los empresarios de que tienen que bajar los precios artificialmente. Y digamos una cosa, ¿quién va a querer invertir en un país como Paraguay, donde el presidente, por capricho y por no hablar las cosas claramente, no decir lo que está pasando realmente, sale a decir a la prensa y a amenazar a los empresarios para bajar los precios y hacerles perder? Porque eso es lo que va a pasar, le va a hacer perder. Y tarde o temprano estos empresarios van a dejar de sentirse incentivados en invertir en un país donde hacen esto, esta trampa, esta estafa, y encima les intima y les quiere meter judicialmente problemas a los empresarios para bajar sus precios y perder, trabajar a pérdida. ¿Y quién va a trabajar a pérdida? Nadie quiere trabajar a pérdida. Y ellos van a terminar saliendo del país. ¿Y qué va a pasar? Va a haber desabastecimiento. No va a haber dónde comprar. Porque ya no van a querer invertir en un Paraguay donde el presidente Peña, con aires de populista y por querer quedar bien con la gente, porque la gente no entiende economía, entonces dice, bueno, bajen los precios porque yo estoy a favor de la gente. Es criminal lo que hace el gobierno, es criminal lo que hace este Estado, y aún así se toman esa atribución. Eso es lo que está pasando. Voy a seguir analizando este texto porque es muy interesante. Los precios no suben porque los empresarios quieran ganar más. Ojo, los precios reflejan impuestos, costos laborales, gastos operativos, combustibles, energía, inflación, regulaciones y carga estatal, porque también las empresas pagan impuestos, pagan IRE, pagan IRASIS, pagan IRAGRO, pagan IRP, IVA, coimas, porque también hay elementos del Estado, municipales o estatales, que intiman a los comerciantes y tenemos que pasarle por debajo de la mesa también para que nos dejen tranquilos. Eso es justamente también una cuestión que infla tu precio final, porque tenés que tener también una parte de tu ganancia para el Estado, que no te ayuda a generar el ingreso porque no genera ningún ingreso, y encima te hace esa trampa que te expliqué recién. Esa trampa inflacionaria, que es la que todos los años hace el Estado en contra del que invierte en Paraguay. Cuando todo esto aumenta, todos los costos operativos, coimas, combustible, energía, inflación, regulaciones, impuestos, el precio final es inevitable que suba, porque yo tengo que ganar. O sea, no puedo trabajar a pérdida. Nadie trabaja a pérdida. Tengo que ganar. Y el Estado me está reventando inflación, me está reventando impuestos, me está reventando a regulaciones, y yo contra todo eso tengo que luchar para salir adelante y para pagar a mis empleados. Entonces es necesario levantar el precio porque finalmente tengo que cubrir mis costos y tengo que cubrir mis gastos. Entiéndase, o sea, cualquiera que se puso a trabajar de forma independiente sabrá y entenderá de que no es simplemente emprender y que todo es color de rosa. Hay un Estado que te intima y te controla y te revienta. Y no crean que en Paraguay, porque supuestamente en papeles es solo 10% el impuesto en papeles. Digo, porque después tenés que coimear, después tenés que pasar bajo la mesa, después tenés que pagar gestor, después gestor 2, gestor 5, gestor 50... regulaciones, impuestos, tasas, finalmente para invertir te quedas con la mitad de tu inversión, con la mitad de tu capital inicial. ¿Está bien? Porque te reventaron en el camino. Porque eso es lo que pasa en Paraguay. En Paraguay es corrupto, es muy corrupto, entre los países más corruptos del mundo. Y es por eso que nosotros tenemos energía barata, tenemos paz, relativa paz con otros países, y aún así no podemos captar inversión extranjera porque vienen y el gobierno los revienta y terminan huyendo despavoridos de Paraguay. Eso es lo que pasa realmente. Sumado al hecho de que también el gobierno protege sectores de la economía, protege empresarios, amigos del poder, y ante esa inecuación que existe entre los amigos del poder y los que quieren invertir en ese mismo rubro, se torna imposible trabajar porque los protegidos del gobierno están con privilegios, y esos privilegios terminan perjudicando al que quiere trabajar dignamente y honradamente. Pretenden resolver este problema presionando al sector privado. Es desconocer cómo funciona la economía real, como estuvimos explicando recién. No se puede arreglar el problema presionando al sector privado de esa manera, con toda ya la presión que ejerce el Estado sobre ellos y esa trampa, esa estafa inflacionaria que estuve explicando recién. Amenazar a empresarios envía una señal muy negativa al mundo entero. Genera miedo, desalienta la inversión y rompe la previsibilidad. ¿Qué es previsibilidad? Es saber que yo llego a Paraguay, pongo mi plata y mi plata va a generar los dividendos que pretendo que genere y que la economía va a hacerme ganar lo que yo estoy planificando ganar. Eso es previsibilidad. Cuando se pierde la previsibilidad, yo no tengo la menor idea qué puede pasar mañana. Y eso es muy importante a la hora de buscar un lugar donde invertir. Y eso se revienta, se rompe totalmente con esto que estamos hablando. Hoy es una advertencia verbal, lo que estuvo hablando el presidente Peña, de intimar al empresario: bajen los precios, no me interesa, pierdan si tienen que perder, no me importa. Eso es lo que está diciendo el presidente Peña: pierdan, no me interesa. Yo
voy a quedar bien delante de la gente. Y la gente que como no entiende economía va a aplaudirme. Pero ahora estamos creando este canal justamente para que vos puedas entender la economía y cómo funciona. Y de esa manera que ya no te genere ni una sorpresa este tipo de cosas, ¿verdad? Hoy es una advertencia real, mañana puede transformarse en controles de precios, que es la perspectiva del gobierno paraguayo. Sanciones arbitrarias, como el caso de Vigi, por ejemplo, la vez pasada que sancionaron a Vigi y cerraron los 200 y pico de locales que tenía Vigi porque una persona fue a denunciar a la Sedeco de que había un producto vencido en góndola. Como si esa persona no tuviese ningún tipo de responsabilidad sobre su familia. Porque finalmente, si yo voy y compro una carne a una góndola y esa carne tengo que llevarla a la boca de mis hijos, a la boca de mi familia. El primer filtro que debe tener una persona para comprar un producto, ya sea este vencido, no es el individuo mismo, es yo. Tengo que ver si está o no vencido. Si finalmente voy a comprar una carne envasada al vacío y esa carne necesariamente voy a tener que sacarla al vacío para cocinarla, no me cuesta nada abrir un poco y oler y comprobar de que esa carne esté en buen estado. No puedo ser tan irresponsable de llevar carne que no controlo o cosas que no controla la boca de mi familia. Pero por favor, entonces el primer filtro debe ser el individuo, justamente para que no necesitemos algo como la Sedeco. Tenemos que pagarle un salario a la gente de la Sedeco para que hagan lo que nosotros tenemos que hacer, y ese salario obviamente debe de venir o viene del precio final del producto que estoy comprando en góndola, porque de ahí sale el salario para la gente de la Sedeco, porque yo no soy capaz de hacer ese trabajo, ese filtro, ese control. O sea, tenemos que ser un poco más responsables. No puede ser que tengamos que depender de una persona, un desconocido que tal vez ni siquiera le importa la situación de salud de mi familia, a decirme a mí qué es lo que puedo o no puedo comprar. ¿No les parece? Tenemos que ser un poco también responsables para que el precio de los productos que compramos y la calidad de los productos que compramos sea tal que no tengamos que depender del Estado, que termina inflando el producto en precio y termina bajando su calidad. Porque como tiene que pagar en impuestos, es natural que van a buscar la manera de vender como sea lo que están ofreciendo. Sin embargo, si los precios son relativamente bajos, producto de la deflación o producto de eliminar gastos públicos y de eliminar la emisión monetaria, porque eso también va a repercutir positivamente en la economía, pues bien, los precios serán a la baja. Entonces, el incentivo a invertir no va a ser que va a venir un funcionario público a intimarme a mí a que yo ofrezca cosas frescas, sino que mi incentivo va a ser el mismo mercado, ganarme el mercado, ganarme los clientes, que los clientes sean los que decidan realmente si un negocio prospera o no. Y dicho sea de paso, esa misma fecha fueron y cerraron todos los locales de Vigi. Ahí se rompió la previsibilidad de Vigi y fue un mensaje nefasto que se envió al mundo entero de que el gobierno puede hacer y deshacer como quiere el sector privado. Y eso no puede ser, no puede ser. Se transformó en control de precios, sanciones arbitrarias y persecuciones selectivas, porque eso fue lo que pasó. Finalmente, Vigi es una empresa del contrario político. Está totalmente politizada esa cuestión. No fue una cuestión simplemente de cuidar al consumidor. A ellos no le importa al consumidor, al gobierno. No les interesa al consumidor, ni mucho menos. A ellos lo que les importa es tener tajada y perjudicar al adversario político. Eso fue lo que pasó con Vigi. Y eso es lo que va a seguir pasando si le permitimos a este gobierno hacer declaraciones tan desacertadas como la que hizo, de intimar y de amenazar al empresariado para bajar artificialmente los precios. Pero faltaba menos. Esas son las cosas que no tenemos que permitir, gente. Amenazar a empresarios, eso es lo que envía. Amenazar a empresarios. Cuando los empresarios dan trabajo, pagan impuestos y satisfacen las necesidades de sus clientes. Entiéndase, no podemos permitir que una persona tan inútil como un presidente, inútil como un político, venga a intimar y amenazar a quienes están literalmente salvando al consumidor, ofreciendo productos, ofreciendo puestos de trabajo y pagando impuestos. Estamos todos totalmente locos, estamos totalmente fuera de quicio, estamos permitiendo ese tipo de cosas. Deberíamos denunciarle a este tipo por lo que está haciendo, intimar a quienes están sosteniendo la economía paraguaya. El verdadero problema no son los empresarios, el verdadero problema es el Estado, por obvias razones, por lo que estuvimos hablando. Un Estado caro, ineficiente y voraz que encarece todo lo que toca: impuestos altos, burocracia excesiva, regulaciones inútiles, gasto público descontrolado, terminan golpeando directamente el bolsillo del ciudadano común. Intervención, amenazas, intimaciones, eso no genera riqueza, genera todo lo contrario, y es lo que el gobierno paraguayo está haciendo, lejos de todo lo que Milei está haciendo en Argentina. Es todo lo contrario, y yo creo que es momento de que Milei se deje de felicitar a un gobierno que está haciendo todo lo contrario de lo que Milei está haciendo. Yo no sé cuál es el afán
de felicitar a un gobierno así, porque finalmente estamos demostrando con evidencias de que el gobierno paraguayo no acompaña las ideas de la libertad, todo lo contrario. Todo lo contrario. Me imagino que cuando Milei se entere de que Santiago Peña está amenazando a los empresarios a bajar sus precios, con todo esto que está pasando, con toda la intervención, con los privilegios de la casta política, de la casta empresarial, en detrimento al resto de los actores de la economía, con algunos productos que literalmente no podemos importar de otro país para generar esa competencia, porque azúcar no se puede traer de otro país, tiene que ser paraguayo, la carne la misma cosa. Entonces es natural que tengamos todas esas restricciones y controles y tengamos precios por arriba, con todas esas regulaciones. El empresario no es el enemigo, gente, es quien invierte, arriesga capital, no se apalanca con los impuestos de la gente, como el caso de las empresas del Estado, arriesga su capital, genera empleo y mueve la economía. El empresario es el héroe y el Estado es el antihéroe. El empresario es el que hace bien y el Estado es el que hace mal, para que podamos entender de una buena vez, porque si pensamos diferente estamos hacia el otro lado, que tanto critican los colorados y el gobierno que está ahora mismo, que es el socialismo. Ellos están implementando el socialismo, o sea, hipocresía total. Sin sector privado no hay producción, sin producción no hay trabajo y sin trabajo no hay bienestar. No podemos estar bien si no hay trabajo, no hay inversión y no hay producción. Y estamos desincentivando la economía de esta manera. Estamos haciéndole correr a los empresarios del Paraguay con estas regulaciones, con estas declaraciones funestas que tiene el presidente Peña en contra del empresariado. Culpar al mercado es una excusa para no asumir responsabilidades desde el poder político. Es una excusa. Ellos, si quieren resolver el problema, tendrán que necesariamente recortar el gasto público, que no lo van a hacer, y necesariamente tendrán que dejar de emitir billetes, que tampoco lo van a dejar de hacer, porque finalmente hay que pagar todos esos salarios, porque si no el voto se va. ¿Está bien? No les importa a la gente, les importa mantenerse en el poder, les importa el poder y punto. No les interesa a la gente. Sépanlo, sepan de una buena vez. Esa estafa que se llama inflación generada por el gobierno te demuestra de que al político no le importa tu bienestar, no le importa, no le interesa. Desde una visión correcta, la solución es clara. Menos impuestos para que el empresario pueda jugar con su precio relativo final a las góndolas. Si no tiene tantos impuestos que pagar, no va a tener tantos vagos que mantener desde el Estado. Entonces, obviamente, va a tener la posibilidad de bajar sus precios si no paga tantos impuestos. Menos gasto público, porque eso obviamente va a generar que el Estado no tenga que exfoliar a la gente y al empresario de esa forma. Justamente por eso, menos regulaciones para que la economía pueda abrirse, lo que se llama régimen de competencia, menos privilegios para los que están encastrados en la casta política, empresarios digo, y dejar de perjudicar a otros sectores de la economía prefiriendo a los primeros por la afiliación política. Porque eso es lo que está pasando en Paraguay. Y eso obviamente va a generar competencia sana, competencia constante. Y entre los empresarios, cuando haya más posibilidades, más mercado libre, más competencia, obviamente van a mejorar los precios y va a mejorar la calidad de los productos. Y se va a generar lo que se llama deflación, que es estabilización de precios, que es lo contrario a lo que está pasando en Paraguay. Es importante que entendamos de que ellos son los que están haciendo que todo esté más caro. Los empresarios tienen que jugar con las reglas de juego que le impone el Estado, y las reglas se ponen cada vez más difíciles. Cuando hay reglas claras, cuando hay seguridad jurídica y libertad económica, los precios bajan solos, mejora la calidad y la economía crece. No hace falta amenazar a nadie. Pero como estamos para defender el botín, para defender el gasto, para defender lo que realmente les importa a los políticos, que es acceder al dinero de la gente, entonces culpémosle al empresario. Imagínense la desfachatez, imagínense el descaro del presidente Peña en exigir bajar precios a quienes literalmente le están pagando su salario, como son los empresarios. Una vergüenza absoluta. Santiago Peña eligió el camino fácil, culpar a los de afuera, culpar a los demás, en vez de corregir los propios errores del Estado, como estuvimos hablando. Siempre voy a decir eso porque estamos aclarando el punto. Pero si se insiste en este rumbo, en culpar a los demás y no corregir los problemas que el Estado mismo está generando, Paraguay corre el riesgo de espantar inversiones, como lo está pasando hoy por hoy está pasando eso. Está espantando inversiones, frenar el crecimiento y empobrecer aún más a la gente todos los años. Este gobierno está decidido a empobrecernos cada día más por las cosas que estuvimos hablando previamente. La salida no es más presión ni más discursos sin sentido. La salida es más libertad, porque sin libertad económica no hay prosperidad.